Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Julia Palacios y Dominique Peralta, vamos a hacer un viaje 50 años atrás, el día en que la banda de rock inglesa The Beatles decidió poner punto final a su exitosa carrera. Hoy hablaremos del gran cuarteto de Liverpool. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. El 10 de abril de 1970, el mundo de la música fue impactado con la noticia de la separación del grupo The Beatles. Paul McCartney fue el que soltó la bomba. Anunció que dejaba el cuarteto al tiempo en que lanzaba su disco como solista. Meses antes lanzaron el que fuera su último disco grabado, titulado Abbey Road, considerado no solo el mejor disco de la banda, sino también uno de los mejores álbumes de la historia del rock mundial, y yo tengo mis dudas al respecto, ya lo platicaremos. Hay muchas versiones del motivo de la separación, que fue culpa de Yoko Ono, otros dicen que la responsable fue Linda McCartney, también se habló de conflictos entre Paul y John, sus diferencias musicales, o que no supieron manejar el éxito. Y para hablar de estos 50 años sin The Beatles, me acompaña Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy Don Leo Zuckerman, ¿cómo estás? Medio siglo sin los Beatles. Medio siglo sin los... Bueno, es un decir, ¿no? Están aquí de muchas formas, ¿no? Sí, pero siempre nos quedamos con la idea de si algún día se iban a volver a reunir. No, pues no. Hasta que mataron a John Lennon, ¿no? Así es. Así es. Sí. Sí, pero pues vale la pena volver a ellos, ¿no? Tú me preguntas cuál es tu canción favorita y yo sabes que te voy a contestar. Depende cuando me lo preguntes. Exactamente. Sí. Bien bajado ese balón. Oye, y hemos invitado vía remota, sana distancia, a Julia Palacios. ¿Cómo estás, Julia? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto. Leo. Gracias. Julio, tocayo, qué gusto. Hola. Gracias, hola, Julia. Hola. Y Dominique Peralta. Dominique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, mi querido Leo y Julio. ¿Ustedes qué tal? Pues aquí, ya ves, solitos en la mesa. Solitos en la mesa. Ya nos estamos acostumbrando. Sí. Oigan, pero muchas gracias ambas, desde luego, expertas en música. Y hoy vamos a hablar de este tema de los Beatles, que yo la verdad, Julio, quería hace mucho tiempo hablar de los Beatles. Bueno, sí. ¿No? Para mí, los más grandes de la historia. O sea, yo sí creo que, a mí si me preguntas cuál es mi grupo favorito de música, mira, aquí se los digo. Tú dices los Ahí Beatles. están, Los The Beatles. Beatles. Así, directamente. Sin lugar a dudas. ¿Tú Sí. no? No sé si favorito, pero en un top 3 o top ¿Sí? 5 seguro. Sí. Es decir, también otra vez... ¿Con quién depende. compiten? ¿Con quién compiten en tu corazoncito? Híjole, es una buena pregunta, ¿no? Yo te diría que con Tom Waits, Sí. que para mí es un sensei absoluto. No, y poco más, ¿eh? Poco ¿Sí? más, fíjate. Sí andan ahí arriba. Sí andan ahí. Entonces ahí estamos. Sí andan ahí. Julia, ¿tú sí es de tus top favoritos o tu favorito, los Beatles? Bitlemana. Eso. Además, pues ahí la edad se delata y lo tengo que decir, pero casi tengo muy claro el momento primero en que escuché a los Beatles y que, bueno, estaba... Cuando escuché I Saw Her Standing There y cuando escuché I Want to Hold Your Hand, los primeros acordes fueron realmente impactantes. Me cambió la vida. Porque además en este momento, en los años 60, en principios, estaba de moda el twist y estaba de moda, pues venía el rock and roll y empezaba el twist. Y eran sonidos ya muy conocidos o muy, pues, digamos, habituados, ya los oídos del Hit Parade estaban habituados. Y en ese momento los Beatles sonaban realmente diferentes. Entonces hubo un cambio, un giro en la
pues en la mentalidad, y los jóvenes volteamos a ver a la Gran Bretaña como la gran meca del mundo musical, y así fue, ¿no? De ahí se derivó la ola inglesa y una serie de grupos importantísimos que marcaron un cambio. Queen, que ya hablamos, ¿te acuerdas? Hablamos de Queen. Tuvimos programa de Queen, A ¿cómo no? raíz de la película que se hizo, ¿no? Exactamente. Así es, buenísimo Exactamente. también, Queen. Tú, Dominique, es de tus favoritos, tu favorito, los Beatles, ¿cómo ves? Pues fíjense que no, muchachos, lo tengo que confesar públicamente. No, para nada. Claro que me gustan, reconozco su gran mérito, son lo más talentoso, pero no están ni en mi top 10, temo decirlo y sé que caray. me van a odiar mucho. Ya sé, esto es un asunto para cualquier melómano hay dos clases de personas, a quien le gustan los Beatles y a quien no, y que creen que yo pertenezco a los que no. Fíjate nada más, entonces va a haber debate, Dios sí. Esto va a mío. ponerse bueno, muchachos, porque antes de que habláramos, intercambiamos unos mensajes, Julia y yo sé que ella es una eminencia, y nada más para fregar, le puse, oye, yo no soy fan, pero ¿y a ti te gustan? ¿Pero cómo? Si soy una eminencia. Y yo, habrá golpes, habrá golpes. Habrá golpe. Esto se Habrá está poniendo golpes, bueno. habrá golpes. Tenemos a la Yoko Ono Claro, del cuarteto de hoy. Del cuarteto de hoy. Yo creo que sí, Julia, me vas a perdonar, yo te quiero a pesar de los Beatles. Oye, ¿quién Yo es te tu querré grupo a pesar favorito? de Nada más, que te gusten los- ¿Quién es? Pues sí, tanto Hijo, años, no me tanto vayas a decir que gustan. los Rolling Stones, porque ya sería el colmo Ya del es cliché, ¿no? Bueno, a mí me encantan, ¿eh? Sí. Sí. ¿Eh? me A mí encantan los me Rolling encantan Stones. los Rolling Stones, a mí me encantan. Sí. Pero o sea, es que banda como tal, no sé, pero me encantan los Doors, me encanta Eric Clapton en todas sus presentaciones, Prince, por supuesto, soy como más para acá. Sí. Hijo, es que son tantos, pero sí, y los Rolling Stones me fascinan, definitivamente no son de mis favoritos. Me encanta Lou Reed, me gusta muchísimo Leonard Cohen, Tom Waits, igual que a Julio, Sí. es de mi Max, los Traveling Wilburys. Sí. Dylan también me gusta. Oye, Dominique, ¿te acuerdas que hicimos un programa de Clapton, de Eric Clapton? Sí, claro, tienes toda la razón. Él es mi ¿Te novio, Julia. acuerdas? O Sí, sea, sí, sí. Déjame, Sí, yo sé, por eso. déjenme preguntarle a Leo, ¿sabes quiénes son los Traveling Wilburys? No, la verdad, es no. que es una gran cosa. No. Mira, es una agrupación que eran Bob Dylan, George Harrison, Bueno, ya. Roy Orbison, Tom Petty. Sí. Tom Petty, Tom Petty. y hay alguien más. Espérate. Hay alguien más. Bueno. Hay uno Son más. un grupillo. Se agruparon para efímero. eso. Efímero. Sí. Y son espectaculares, ¿eh? Digo, porque si hay algo que tienen los Beatles, y aquí yo voy a empezar a defender Jeff a Lynne, mis Jeff Lynne. Scor- Jeff Lynne, exactamente, Exacto. exactamente. Sí. Voy a empezar a defender a mis Beatles, es que no son para nada efímeros. No. Ya. No, bueno, Oye, pero yo decía lo de los Rolling Stones, porque muchos, y que nos están viendo, yo sé, se acercaron a la música por una estación de radio de AM que se llamaba La Pantera, Sí. ¿no? Y La claro, Pantera Radio hacía... 590. Eso. Radio 590, La Pantera y rugía. Y un rugido. Rugía, Sí, ¿no? sí. Y hacían votaciones por las ruedas, ¿cómo le decían? Las piedras rodantes. Las ¿no? piedras rodantes o los Ajá. escarabajos, Sí, decían, ¿no? sí. ¿Por quién vota Ajá. usted? Sí. Porque los traducían al español, ¿no? Sí. Desde luego siempre ganaban los escarabajos. No, no tanto, Cálmate, no tanto. escarabajo, sí, bueno. ¿Saben cuál es una bonita pregunta que me la Sí. puso en la mente Julia? ¿Ustedes recuerdan, no sé si el momento exacto, pero cómo oyeron por primera vez a los Beatles? Yo sí, fíjate. Yo sí tengo memoria, fíjate. Mis papás eran, en mi casa había una especie de dictadura de eso que llamamos la música clásica. Ah, ¿sí? Sí. Mis Culto, papás... era una casa culta. Sí. En mi casa eso se oía. O sea, yo me acuerdo así todavía de los acetatos, porque ya soy una persona de edad, así de Deutsche Grammophon y toda la onda, ¿no? Beethoven y toda la onda. Pero sí había un disco de los Beatles, que me acuerdo que era un disco que se llama Oldies But Goldies, ¿no? Entonces ahí estaba Yesterday y así como 5 o 6 clásicas. Sí.
Entonces, me acuerdo como muy vívidamente. Pero las originales, ¿no? Sí, Eran sí. cover. No, eran las originales, era como una compilación, ¿no? Ajá. Y me acuerdo muy claramente cómo mi mamá, que a lo mejor nos está viendo ahorita, ahí es del sur profundo, él es de la ciudad, hola. Hola, exacto. Me dijo, bueno, vamos a ir a los Beatles. Yo era chiquititito, ¿eh? O sea, chavitititititito. Y sí me acuerdo que me gustaron instantáneamente. Sí tengo ese recuerdo, fíjate. No, totalmente. Y esa es una de las características, yo creo, de los Beatles. A ver, Julia, ustedes que son las expertas, las melómanas, las expertas en música, los Beatles sí cambiaron la música. Sí, sin duda. Sí, tenían un sonido especial, un sonido diferente. Pero a ti, fíjate, yo quería decir algo a propósito de la música clásica que está mencionando Julio. Los Beatles cayeron en manos de George Martin, que era el productor musical. Y George Martin, en la compañía disquera, era un productor originalmente de música clásica. Yo creo que esto hizo la gran diferencia, porque si no, los Beatles hubieran sido una banda más de rock, una banda más en toda esta ola inglesa, pero este sonido y esa calidad de empezar a introducir instrumentos de orquesta sinfónica, cuerdas, alientos, y esa producción, ese sentido que tenía de música clásica, George Martin hizo la diferencia. Yo creo que los Beatles no hubiesen sido los Beatles si no hubiese existido George Martin. Y Brian Epstein, que era un empresario que los descubrió y que los hizo grandes, ¿no? Sí, bueno, un necio, alguien tenaz que creyó en ellos y que les invirtió. Que se dice que estaba enamorado de John Lennon, por cierto, porque eso se dice. Era homosexual, ¿no? Eso se dice, sí. A ver, tú, aunque no eres beatlemaníaca, Dominique, pero sí aceptas que los Beatles cambiaron la música. Sí, totalmente. Y estoy de acuerdo con Julia en que George Martin fue una pieza clave, ya que él interpretaba la rareza de estos músicos y lo que decía Julia, se atrevía a experimentar. Por ejemplo, en la canción de Yesterday que pone un cuarteto de cuerda, cómo usaba tracks en vez de que tocaran en vivo, las velocidades de las cintas para hacer que la voz de John Lennon fuera más alta. Vaya, era un tipo genial que experimentó como se le dio la gana, y en muchos sitios dicen que Martin realmente no estaba tras el negocio ni se quería volver rico, sino que realmente creía en el grupo y quería sacarle el total potencial. Entonces, de alguna manera, él hace que, por ejemplo, Sgt. Pepper sea este álbum concepto, y las canciones como las armaba y las hacía eran un sonido totalmente diferente. Y cómo pule la imagen junto con Epstein, de que los convierte en estos chavos que andaban de jeans y de chamarras de cuero, de repente los convierte en estos chavos que se ven bien vestidos, con trajes, el pelo corto, que no fuman, que no comen en el escenario y que se relacionan con la generación del momento, ¿no? De una parte de la seriedad en Inglaterra y las adolescentes, como que les pule la imagen y tienen esa gran virtud, además, de que nos hacen el crossover de los adolescentes a los adultos, porque le gustan a todo el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que hay un libro que se llama Fuera de Serie, que trata sobre los éxitos, casos de gente exitosa, Bill Gates, en fin, ¿no? Sí, he oído ese libro, sí. Y están los Beatles. Y una de las reglas que pone el autor, Malcolm Gladwell, del New Yorker, seguramente lo conoces, sí. es que para que seas bueno en una cosa tienes que tener 10,000 horas de entrenamiento. Sí. Y lo que dice es que los Beatles en Hamburgo, cuando eran chavitos, salvo Ringo Starr, que todavía no se unía a la banda, tocaban horas y horas en esos bares de Hamburgo, y ahí es donde agarraron una sensibilidad musical impresionante. Pues es muy posible, ¿no? Yo creo que Julia y Dominique deben conocer mejor la historia, que son las expertas, pero yo diría que sí, y voy a poner además otro asunto sobre la mesa, que me parece que es importante. Los Beatles yo creo que son como el disparo de salida
para la que es la época dorada del rock. Es decir, empiezan los Beatles en los 60, va terminando la década de los 60, bueno, ahí están los Rolling Stones, los Kinks, más o menos en paralelo. Y bueno, Led Zeppelin, Deep Purple, The Who, estoy hablando desordenadamente, ¿no? En los Estados Unidos, Janis Joplin, los Doors, que tanto le gustan a Dominique, Jimi Hendrix, es decir, Chicago. Bueno, entra inmediatamente el rock progresivo, que a mí me parece en general insoportable, pero bueno, Pink Floyd, que sí me gusta, en general. A mí también, en a mí también. Es cierto, ¿no? Creo Sí, que eso a mí es no así. me gusta tampoco mucho. ¿No te gusta el rock progresivo? No mucho. Y el italiano prohibido. No, menos. Prohibido, Dios, ¿no? Jesus. Pero yo quiero regresar a este tema de cómo se hicieron los Beatles. Y me parece increíble que unos chavos, porque eran chavos, eran adolescentes, Sí. se los llevan a tocar a los bares de Hamburgo de marineros. Sí. Y ahí agarran una cosa de un entrenamiento fabuloso que los lleva a ser pues, de los más grandes de la música, ¿no, Julia? Excepcionales. Sí. Fíjate que es interesante y quería yo mencionar, ¿no has ido a Liverpool, mi querido Leo? Claro, fui a la caverna, que es un tourist trap el ¿fuiste a la día de caverna? hoy, pero yo pero no. sí fue, Pues, sí. yo no he estado en ya Liverpool. tengo tu playera comprada en Liverpool, estoy casi segura. Así Pero Cálmense, hay cálmense. sí, está preciosa, me encanta. Gracias. Es el Casbah, que es este antrititito, el Casbah, que era los dueños de la familia de Pete Best, el baterista original. Claro. Entonces, en esa época del Casbah es cuando iban a Hamburgo. Incluso hay unas fotografías ahí en el Casbah preciosas, donde se subían en una combi y luego en un ferry iban del puerto de Liverpool al puerto de Hamburgo y llegaban y allá era este espacio, sí, realmente con muchos antros donde tocaban y se codeaban con otros artistas. Ahí precisamente es donde encuentran a Tony Sheridan, donde graban este primer disco, donde Tony Sheridan es su vocalista. Entonces regresan a Liverpool, van y vienen, y en la caverna es donde, pues, esta historia que los descubre Brian Epstein. Sí. Entonces Brian Epstein hace toda la lucha y el esfuerzo por que los graben. Esto me encanta en la historia de la música, cómo los rechazan todas las compañías disqueras hasta que llegan a Capitol, y en Capitol se los remiten a George Martin otra vez. Y George Martin dice, si yo he sabido que mis colegas de las otras disqueras los habían rechazado, yo los rechazo también, ¿para qué pierdo el tiempo con ellos? Pero como estaba ignorante de quiénes eran, pues los escuchó. Entonces, bueno, decidió grabarlos y allí cambió la historia de los Beatles y cambió la historia de la música. ¿Por qué enfatizó esto? Porque no le gustó Pete Best, el baterista, a George Martin. Así es. Y entonces dijo, ¿no tienen por ahí otro baterista? Y es una de las historias más dramáticas en la música. Pete Best estuvo a punto de ser un Beatle y entonces llamaron a Ringo Starr, que Richard venía Starkey. de otro grupo muy entrenado. Era de hecho Ringo Starr el mejor baterista en Liverpool. Sí. Tocaba con esta banda Rory Storm and the Hurricanes y lo trajeron, lo incorporaron y qué buena historia, ¿no? No, Y ahí totalmente. se queda Ringo Starr. Sí, No eras un Beatle y de repente eres un Beatle y te tocó estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero a ver, Y hoy es considerado uno de los mejores bateristas del mundo porque es un tipo diferente. Es zurdo y lo obligaron a hacer derecho, pero dice que él toca con un set de derechos, pero toca como zurdo. Entonces, que para la música es zurdo, aunque para otras cosas es como ambidiestro, ¿no? Y sí es muy interesante. Y otra cosa, Julia, también, y Leo y Julio, es que también ellos escribían sus propias canciones, cosa que era rara, porque generalmente se hacían canciones a modo para todos los grupillos que andaban por allí. Sin embargo, ellos componían y escribían, y eso era otra de las virtudes que lo hicieron desde el principio. pero componía
John y Paul, ¿no? Nada más. Bueno, por Exacto. ahora, George Harrison y hay un Canciones par buenas, de Ringo Starr Sí, también. las más, Octopussy, creo, las más jocosonas exacto, son de Ringo Starr, son sí. de Ringo Starr, pero Pobrecito, pobrecito. No, yo lo aprecio mucho, pero eso es Oye, parte- bueno, y la de Something, que Sinatra decía que era su canción favorita de Sí, Paul sí. y John, y era de Ringo. pobre era de Ringo. Y Era es de una de Ringo. mis favoritas. Es tengo que una decir. gran canción. Es gran sí. canción. Sí, así es. Pero a ver, yo les quiero preguntar, porque sí hay un tema de genialidad en el asunto este de componer, pues no sé cuántas canciones compusieron los Beatles en un periodo de 8 años, Sí. pero decenas, de las cuales muchas son grandes éxitos. Así es. Hoy en día ya no se ve eso, Julio. Ya no se ve una banda que en tan poco tiempo pueda tener tantos éxitos. No, yo también creo que no. Mira, es curioso lo que dices. Tal vez eso, los últimos... Bueno, esa cantidad de éxitos... No, es se que me es ocurre. bestial. Tal vez los Rolling Stones Por nada eso, más, ¿no? sí, sí. Tienen No, un ni los volumen Rolling así, Stones, un perdón. volumen así de éxitos. Aquí voy a seguir también defendiendo a los los Rolling Beatles, Stones, pero no, pero bueno. No, pero ese señor, volumen no. de éxitos, Sí. sí, no. No, y esa... Bueno, aquí que nos lo digan otra vez Sí. Julia y Dominique, pero yo también creo que esa manera de acercarse a la música terminó, si acaso, en los años 80, ¿eh? Sí. Si acaso. Pero, a ver, ¿a qué se debe esto, Dominique? ¿Tú a qué? O sea, es que es impresionante la creatividad de estos chavitos. Déjame ponértelo así, Sí. ¿no? La creatividad, pensé que ibas a decir otra cosa. No, perdón. no. Sí, claro, no. Y es que es todo este conjunto de situaciones, de encuentros muy, ¿cómo podríamos decir? Afortunados, ¿no? Porque necesitas popularidad para volverte popular, no solamente calidad. Y ellos estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto. Y como exponía Julia al principio, en este momento en donde todo sonaba igual y llegan con esto de la ola inglesa y la Beatlemanía que empieza en el 63 cuando ellos llegan a Estados Unidos y que se convierten en un fenómeno que luego algún día Epstein decía que los pobres no tenían un momento de tranquilidad más que cuando estaban solos en su cuarto porque era un griterío impresionante. Entonces ellos, de alguna manera, como que captaron la voz de su generación. Siento que hay una parte en donde le cantan a esta infancia perdida, ¿no? Strawberry Fields Forever, de este niño que está en un parque solitario y que ahí encuentra paz. Y como que hay algo como de ingenuidad y sabes, como si pudieras asir la felicidad sorpresiva, como que las canciones de los Beatles no es que yo diga que es música feliz, no lo es, pero habla como de otros mundos, porque de fresas no tenían nada. Y con toda esta experimentación que tenían, proyectaban unos mundos muy diferentes. Traen la cítara a Occidente. Sí, claro, de Ravi Shankar. Exactamente. Sí. Han vendido 1 billón de álbumes a la fecha. En un año tuvieron 6 número 1 en las listas de popularidad. Creo que solamente Elvis Presley, que tuvo creo que 4, ya Julia me corregirá, que ella es la que domina, pero sí hicieron una serie de cosas que los distinguieron. Paul también creo que era una persona que sabía muy bien que podía ser un artista, pero que tenías que ser un poco comercial, a diferencia de John, que creo que John Lennon era como más artista y menos convencional, entonces tenían el alcance, como que fue una combinación maravillosa, ¿no? Una colaboración de opuestos. Entonces, el alcance y este entendimiento que tuvo el uno y el otro de lo que era, que ni siquiera creo que lo hayan ni pensado como tal, se dio así, pero no. sí, fue como muy, pues muy afortunado. A ver, Julia, un último comentario antes de irnos a la pausa del tema de la creatividad, porque a mí eso es lo que me parece fabuloso de estos chavos, porque eran unos chavos, eran unos chavitos. Jovencititos. Sí. Mira, Lennon, que era el mayorcito, o bueno, también Ringo, nacieron en 1940. O sea, cuando los Beatles llegan a los Estados Unidos en 64, tenían 23 años. 23 años el mayor. ¿Cómo? Sí.
y ya habían hecho todo lo que habían hecho y tenían todo este carisma. Muy talentosos, insisto, muy talentosos. Les brotaba la música y encontraron este espacio perfecto, idóneo, donde una vez más George Martin se convierte como en el papá que los dejaba jugar y los dejaba hacer. Y entonces decían, ay, quiero un sonido como tal. ¡Pum! Les traía a George Martin los instrumentos, las posibilidades. Entonces fue un momento privilegiado. No tenían que hacer nada más que estar creando y estar en sus ocurrencias. Y fue genial, porque además eran geniales, sin duda eran geniales. Alguna vez escuché una entrevista, creo que con McCartney, que decía que les daban tantas horas de estudio para componer y hacer sus canciones, y para ellos era como ir al trabajo. Pues ¿no? Sí. O sea, de 9 a 5 estar ahí, dándole, ¿no? dándole, y se acabó a las 5 al pop y vámonos, ¿no? No está mal, ¿no? No, bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando de los grandes Beatles. Regresamos con Julio Patán, Julia Palacios y Dominique Peralta en un momento más. Bueno, estamos hablando de los Beatles el día de hoy, viernes, con Julio Patán, con Dominique Peralta y con Julia Palacios. ¿Sabes qué es otra característica de los Beatles? Que se desarrollaron en el tiempo. No se quedaron con muchísimo, ¿no? Mucho. O sea, si tú oyes los primeros discos y el último, pues dices, estos son grupos diferentes. Absolutamente. ¿No? Y digamos el de en medio, que es el Sargento Pimienta, que yo creo que es uno de los mejores discos de la historia de la humanidad, pues no tiene nada que ver con el Love Me Do, ¿no? No. Entonces ese tema del desarrollo creo que es muy, muy importante. Y en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo. Sí. Y cuando llega ya, por ejemplo, a el que creo que es mi favorito, que es el álbum blanco, sí, que me encanta, sí, ya es una cosa experimental, enloquecida, desmadrosa al mismo tiempo, juguetona, pero con grandes canciones. Grandes canciones, ¿no, hombre? Grandes canciones. Así es. Estoy de acuerdo, en un tiempo muy breve, a final de cuentas, una evolución aceleradísima. A ver, Julia, ¿tú cómo ves esta cuestión de la evolución de los Beatles? Totalmente. Y miren, tan es así que fue precisamente por ello, por lo cual los Beatles dejaron de dar conciertos y hacer presentaciones en vivo. Desafortunadamente, la tecnología no estaba tan avanzada en ese tiempo como para que estos sonidos que habían logrado generar dentro del estudio de grabación pudiesen llegar en vivo. Además, porque la gente estaba enloquecida. No se oían. En los estadios la gente gritaba. Sí. Y no, ellos mismos no se escuchaban. Así es. Entonces, imagínense tocando Yesterday con el cuarteto de cuerdas y la gente gritando. Claro, no venía al caso. Sí. Entonces esto cambió y desafortunadamente pues ya no los volvimos a ver en concierto, pero se sofisticaron de una manera extraordinaria. Dominique. Sí, definitivamente que de los jovencitos de veintitantos para abajo que llegaron a cambiar al mundo en el tema de la música, sí fueron, como decía hace rato, ¿no? Incorporando sonidos y técnicas en sus grabaciones y en sus composiciones que los hicieron hacer un parteaguas. Y que a la fecha siguen siendo lo vigentes que son, ¿no? Como decíamos del crossover que tuvieron con adolescentes y con la gente mayor, y que hoy en día parece que de las 50 canciones más que más covers tienen, ellos creo que tienen 21 dentro de la lista, ¿no? Siempre están en los primeros lugares de las listas de popularidad de los álbumes más importantes. Entonces, pues sí, fueron en esos breves, como tú decías,
decías, Leo, 7, 8 años, realmente dejaron una huella. Y creo que también el tema de la armonía en su música es un distintivo importante y cómo la ensamblaban con las voces. Es algo como muy armónico, vaya la redundancia. Entonces, eso es algo súper característico de este grupo y que está tan bien cuestionado y tan bien hecho que siempre les dio este sonido tan diferente. Y pues bueno, creo que por eso dejaron esta huella, además de lo que decía de que sin duda llegaron en un momento perfecto, como si los estuvieran esperando, ¿no? Porque si pensamos que lo único que se requiere habilidad y esfuerzo, pues estamos equivocados, ¿no? A lo mejor la mejor canción del mundo todavía no la hemos escuchado o no se ha escrito, Claro. pero ese momento, como dijo Julia, fue determinante para que ellos llegaran a tomar el mundo, ¿no? Por sorpresa. Y dije erróneamente que Ringo hizo la canción de Something. Fue Harrison. Fue Harrison, sí. Qué horror. Una costumbre de cambiarle el nombre a todo el mundo. Siempre me pasa. Ustedes me van a disculpar. No, fue Harrison, efectivamente. Harrison. Y yo quiero decir que ahí está también el genio de Brian Epstein, que no solamente cambiaban la música, sino cambiaban su persona. De los muchachitos, bueno, y de George Martin, de los dos, del empresario como del productor, de los muchachitos de, ¿cómo se llama? De trajecito, ¿no? Muy sesentero, Muy ¿no? sesentero. A luego los trajes estos psicodélicos del Sargento Pimienta, luego a las barbas y al hipismo, ¿no? Es impresionante en un periodo, insisto, de nada, de 8 años, 7, 8 años, ¿no? Fíjate, Leo, perdón, lo que dices es súper importante, porque de hecho la portada del álbum del Sargento Pimienta tiene a los 4 Beatles en la figura de cera que están en el Museo de Madame Tussauds con sus trajes y sus corbatas y están viendo el funeral, la tumba que dice Beatles y al lado están los personajes vestidos de Sargento Pimienta. Entonces, como diciendo, ya queremos enterrarnos a estos del traje y la corbata y ser estos otra persona que es los miembros de la banda del Sargento Pimienta y de ahí pues reinventarnos y fue lo que hicieron. Y estamos hablando del 67, prácticamente 3 años antes de este cambio y de esta reinvención importante que tuvieron. Bueno, y también recordemos la época en la que vivieron, es decir, la época en la que vivieron. Los es 60, decir, es que los años 60 sí, era un momento de experimentación, hombre, ¿no? un acelerón. A mí me hubiera así. encantado estar en los 60. Yo creo que nos hubiéramos volado la tapa de los sesos. ¿De qué? De consumir tantas. ¿no? ¿Qué hubieras consumido, patán? ¿Qué hubieras consumido? No, por eso de expandir de la todo, conciencia. como no sé el qué. LSD, sin duda. No. Nos hubiéramos volado la tapa de los sesos. Es que o sea, qué buena etapa. La rebeldía. La rebeldía, Sí. la creatividad, la transgresión, la recomposición de la estructura familiar, de la pareja. Es decir, estaba La ahí. liberación de las mujeres, Claro, ¿no? claro. La experimentación con las drogas, como decían, y por eso crearon estos efectos. El sexo. Sí. Exacto. Y crearon estos efectos psicodélicos y estos paisajes sonoros que en ese momento nadie había escuchado, ¿no? La cítara y bueno, todos estos sonidos tan especiales y que hoy lo podemos hacer en nuestra habitación con la computadora, pero en ese momento, como dicen ustedes, te volaba la tapa de los sesos, definitivamente. Sí, ayudó el contexto. Sin lugar a dudas, era de una vitalidad lo que estaba pasando. Era una revolución, Era una revolución, Sí. absolutamente. Y era una revolución libertaria, además. Sí, claro. Era una revolución libertaria. O sea, se trataba... A ver, estamos hablando del 67, el Sargento Pimienta. Sí. Estábamos a nada, a meses de Woodstock. Sí. Es decir... Y la guerra de Vietnam. Y desde luego. La guerra de Vietnam, lo Y que la significó, rebelión ¿no? en los Y el países del movimiento este. estudiantil del 68. Claro, totalmente. Entonces tenemos esos 3 años que son determinantes en la historia. Tenemos el 67 con el verano del amor y toda la psicodelia. Tenemos el 69 con Woodstock y el final de la década. Y en medio, el relleno del sándwich, el movimiento estudiantil. Entonces realmente la década termina de una manera muy agitada, muy turbulenta, pero con una productividad creativa
Bárbara, que yo no le he vuelto a ver. Sí. Eso no Sí, vuelto no. a Sí, suceder. sí, sí. Y hay que también agregar al tema de los Beatles, creo, el carisma. Sí. Esto que se llama Así carisma. El carisma, desde Sí. luego, de John y Paul, indudablemente, y contrapuestos, como decía Dominique. Contrapuestos, ¿no? sí. El chavo más bien, Sí. que era Paul, Paul. y el Paul. chavo más rebeldoso, más rocoso, digamos, que era Más hipster. John. Sí. Exacto, más hipsteroso, Más hipster, exacto. exacto. Sí, exacto. Y bueno, y en su personalidad, George Harrison y Ringo Starr, ¿no? Aunque Ringo Starr le decían el Beatles feo, ¿no? Sí. Era el más fresa, por cierto, de los Beatles. Sí, pero era como leve de trato, como Sí. con mucho sentido del humor, No, ¿no? fue el primero en la India, cuando fueron a la India, ¿se acuerdan? A experimentar. El primero que dijo, yo me voy de aquí, ¿qué estamos haciendo Con acá? permiso, me voy yo al me pub, voy al ¿no? pub, a mi Sí. pub inglés, esto está horrible. Sí, sáquenme de aquí, Exactamente. claro, exactamente. Pero el carisma, ¿no? El carisma sí es una cosa que luego también es importante en esta industria. Absolutamente, absolutamente. Total. Sí. Y yo ese sí. yo creo que el carácter ligero de Ringo mantuvo a la densidad creativa de los otros tres Beatles unidos, como Sí. que era el más Sí. leve, de verdad. Sí. Simbólicamente llevaba el ritmo a través de la batería, pero también llevaba el ritmo Sí. del grupo. Como báquenle, pues, si no es para tanto, ¿no? Sí, Sí, cuando, eso está cuando, se, padrísimo. cuando se Tres empezaban a personalidades pelear muy ya, pesadas. antes de la separación, cuando se empiezan a pelear, que está muy bien en la película de Let It Be, yo creo, ¿no? El que los calma, como tú dices, es Ringo Starr, tienes toda la razón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y encantador, y sigue siendo encantador. Sí, Ahí está, tranquilo, es un Beatle, pero no hay bronca, ¿no? bueno, el que está muy activo es Paul McCartney, ¿no? Muy activo, está en plena forma. Sí, siempre. Pero pues Es de los hombres más afinados que hay en el mundo mundial, ¿no les parece? Es Sí. impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Él y Mick Hucknall de ¿Afinado Simply Red. o afinado? Afinado, de afinación. Afinado. Bueno. Sí. Yo quiero Sí. decir algo. Venga, Julia. Paul McCartney sí compuso sus canciones en tonos muy altos, porque tenía esta voz que alcanzaba tonos altísimos. Y hoy día, pues ya no la tiene. Entonces tienen que Sí. entrar sus cantantes, Abe Laboriel, a hacerle la voz, porque ya estos agudos ya no los alcanza. Pero sí es muy interesante. Él se compuso las canciones para cantarlas él mismo con sus tonos de voz. Para que sí, exacto. ¿no? Exactamente, sí, Impresionante, claro. impresionante que a esta edad sigan en eso. Yo, Mick Jagger y Paul McCartney, creer. los digo que son como de la edad de mis papás y se suben 2-3 horas a dar un concierto, tienen Y las Mick Jagger rodillas, acaba la de tener voz. un infarto, ¿no? ¿eh? Impresionante, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y la cantidad de drogas que consumieron, ¿eh? Sí, aunque creo que Mick Jagger lleva ya bastante tiempo, digamos, Sí, en, bueno, en ya. moderación profunda. Bueno, pero Sí. Keith Richards... Ah, bueno. Sí, Keith ese- Richards, sí. Ese que tiene la misma edad, ¿no? Digo, creo que ya le tuvo que bajar un poco, pero hace un mes, ¿eh? Ese sí Era botísimo. Julio, O sea, eres malo. sea, No, tiene una vitalidad. es ese fantástico. hombre. Es Increíble. alucinante. A propósito, nos estamos desviando, pero Sí. su libro de memorias de Keith Dicen que está Richards buenísimo. es Sí. extraordinario. Sí. Tiene un momento Hay que comprarlo. el que está narrando su infancia en la posguerra mundial, ¿no? Ya que hoy celebramos los 75 años del final de la Sí. guerra. Bueno, pues racionamiento en Inglaterra, Claro, ¿no? claro. Entonces dice, pues había un vato ahí que era el que tenía los dulces, chocolates y todo. Y pone punto y aparte. Fue mi primer contacto con un dealer. ¿Cómo era déjenme preguntarles, ¿cómo era la relación de los Beatles con los Stones? Buenísima, Ahí sí, no tengo buenísima. idea, ¿eh? Si vemos la grabación, por ejemplo, esta de All You Need Is Love, que Sí. se hizo en 1977, ahí están los Rolling Stones sentados en el piso haciéndoles los sí. coritos. Y luego, incluso en la portada del Sargento Pimienta, hay una muñeca de trapo con una playera que dice Welcome Rolling Stones. Entonces siempre había estos guiños y siempre había estas buenas relaciones, ¿no? Más bien era la idea de que la imagen de los chicos malos, que eran los Stones, y Exacto. la imagen de los niños buenos, que eran los Beatles, pues había que contraponerlos. Pero yo creo que se llevaban bien, no había tal enemistad. Dominique, ¿tú querías decir algo?
Sí, no conozco muy bien esto, pero lo que me llama mucho la atención es siempre querer compararlos cuando si son mejores los Beatles, que es lo que decías al principio, Leo, o los Rolling Stones, y honestamente me parece que pues no tienen mucho que ver porque uno son más rock y el otro es como, no es pop, pero es más suave. Son diferentes y ambos son clásicos con estilos totalmente distintos, ¿no? Es que, ¿sabes que yo te digo? Crecimos con la Pantera y las votaciones de la Pantera, de si los Beatles o los Rolling Claro, Stones. sí. ¿No? Que hoy en día los chavos que nos están viendo han de decir de qué están hablando. Sí, ¿no? sí, Pero sí, bueno, sí, así sí. era la votación. Los Rollings o los... ¿Por quién vota usted? Sí. Yo llegué a hablar, ¿eh? Y Tengo que llegabas decir. y hablabas yo por llegué a teléfono. hablar. Y el Yo general llegué a- estaba ocupado. Sí, no, sí, porque pero eran muchas hablabas, llamadas, pero hablabas. Claro. Bueno, hacemos una breve pausa y ya regresamos a concluir. Estamos hablando de los Beatles. Está buena esta charla de los viernes. Regresamos. Bueno, estamos hablando, mire usted, de los Beatles, con Julio Patán, Julia Palacios y Dominique Peralta. Y mire, les voy a tener una sorpresa para aquellos que ya peinan canas como nosotros, ¿no? Yo no, porque ya no tengo nada que O ya peinar. no peinan nada. Sí. A ver, ponga, nuestro productor, póngalo usted. No puede ser. Sí. Ahí, de ahí los hicimos. Ahí, Sí, ahí se hacían las votaciones, Dominique. O Exactamente. era en Capital, creo que era en Capital o en La Pantera, en las dos. En la Pantera. Todos votaban. Sí. Todos votaban. Todos votaban. Y la payola famosa. La payola. Pero bueno, oigan, yo creo que vale la pena también hablar algo de la industria de los Beatles, lo que ha significado los Beatles, ¿no? Obras de teatro, películas, covers, documentales, el Cirque du Soleil, que por cierto... Sudaderas. museos. Sí, el museos. merchandising. Sí. No, por cierto, eso que mencionabas, el de Love, es que lo dijimos antes de entrar al Sí. aire, ¿no? Cirque du Soleil. Ajá. Que si alguna vez está usted en Las Vegas y les gustan los Beatles, vaya a ver el show del Cirque du Soleil de los Beatles, De que los se Beatles. llama Love. Es una maravilla, ¿no? Es alucinante, ¿no? Sí, y es, ya lo decían, el principio de lo que se te ocurra. O sea, es Sí. mil cosas. Están, voy a decir una bestialidad, pero están incrustados en la cultura contemporánea Yo creo que sí. de una manera, a ver, como de autor clásico, es decir, como de Shakespeare, Sí, ¿sí me sí, explico? sí. Es una cosa muy distinta, pero tienen esa penetración, tienen esa presencia, ¿sí? Se le reparten micrófonos a las personas en Londres y cantan Hey Jude y se hace Sí. un video, es decir, es a las personas, a los ciudadanos de a pie, pues. Sí. O sea, es muy impresionante. Los derechos, sí es cierto que los derechos alguna vez los compró Michael Jackson, me acuerdo de eso. ¿Ustedes saben, Julia, Dominique, los derechos de los Beatles? ¿no? Sí, y de luego hecho, regresaron a Paul McCartney. Sí. así es. Epstein parece que no era un gran negociante y Sí. creo que les hizo perder mucho dinero porque firmó muy mal justamente ese tema de los derechos. Sí. Pero al final lo que dicen varias personas es que si no hubiese sido por él no hubieran existido los Beatles y que al final los mismos músicos no le tuvieron rencor por ello, ya que reconocieron que pues era tan inexperimentado como ellos mismos. Pero no era el gran hombre de negocios, pero sí era el visionario, Sí. porque los metía, cuando fueron al programa de Ed Sullivan, llegando a Estados Unidos, había 74 millones de personas viéndolos, imagínense. En esa época era algo así impresionante. No, Y bueno, un rating de 74 millones es una barbaridad. No, bueno, Hoy en día es bueno. Hoy en O sea, día. Sí, no, los Oye, Óscares, no sé cuánto han 74 llegado a millones, tener. ¿sí? ¿No? Sí. El Super Bowl, los Óscares, no sé cuántas personas lo No, vean, no pero llegan a sí. esto.
Sí. No, ¿verdad? Sí, alucinante. Bueno, sí. en Estados Unidos sí fue un fenómeno el tema de los Beatles, porque aparte llegaron los British, ¿no? Absoluto, la invasión inglesa, La ¿no? invasión, La invasión inglesa. abrió la Abrieron inglesa. puerta. Exacto. Ajá. Oigan, Sí, pero a seguro, ver, seguro. covers. Bueno, no, es que tenemos que decir favoritas. Uf, Canciones favoritas. Depende del día que me preguntes. Bueno, hoy. Esa es una muy buena respuesta. Es que- Julito. Es que Julio. es cierto, ¿no? Es que también depende mucho. Sí. Hoy te voy a decir Dear Prudence. Ah, Que es Sí, una me preciosa. canción encanta, me maravillosa. encanta. Preciosa. Maravillosa. Que por cierto tiene un cover en la gran película de Julia Taymor Moore con Sí. Julia Taymor. Sí, 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 sí. Que se llama Across the Universe. Across the Universe, Across the exactamente. Uf, fantástica, Sí. ¿no? Pero sí, Dear Prudence Es una gran canción. gran rola, sí, sí, sí. A ver, Julia, favorita. Here Comes the Todas Sun, me de gustan, George todas. Harrison. Here Comes the Sun. A mí también es de mis favoritas. Es buena. Uf, me es encanta. buena. Me Sí, fascina, sí, me sí, sí, fascina. de Abbey Road. Sí. Y Sí. tú, Dominique, ya sé que no te Yo creo gustan que- los Beatles, pero una. No, sí me gustan, pero para nada es la panacea para mí. Bueno. Perdóname, Leo, ya sé que No, estoy haciendo algo no, está bien, horrible. está bien. Te Aquí digo sí- como aquí hay al pluralidad. principio. El mundo se divide en dos, los que les gusta, a los que les gustan los Beatles y a los que no. Yo creo que la de Can't Buy Me Love, me encanta esa canción. Ah, es buena, es buena, es buena. Yo, Sí. yo fíjate que siempre he dicho y creo que me sigo con A Day in a Life. También es una maravilla. Ah, Que muy es bonita. Una Sí. gran canción. Y voy a hacer cursi, pero a mí Let It Be me parece Te sigue una encantando. canción. Y sobre todo los grandes. Una- Hay una cantidad de covers que se ha hecho con Let It Be. Sí. Que yo tengo uno de Claro. Aretha Franklin cantándolo en soul. No, divina. Cualquier Wow. cosa que haga Uf. Aretha Franklin es una No, no, maravilla. pero Aretha Debe ser- Franklin cantando Let It Be en soul se te pone Lo voy a se me buscar, puso suena chinita, increíble. Sí. Buenísima, buenísima. Impresionante. Así y es. bueno, Let It Be es una canción que le chocó cómo se hizo el arreglo a Paul McCartney. Sí. Porque lo hizo Phil Spector, que en ese momento estaba muy de amigo con John Lennon. Entonces, ese arreglo no es de George Martin. Entonces, es un arreglo muy a la Phil Spector, abigarrado. Phil Spector, a principios de los años 60, hizo esto que se llamó la barrera del sonido o la pared del sonido, donde metía sonidos, no dejaba ningún espacio y suena todo como barroco apelmazado. Entonces, así hizo Let It Be. Por eso es que años después, Paul McCartney dijo, quitemos todas esas orquestas y todo eso que me chocan, e hizo el famoso Let It Be Naked. A mí me sigue gustando más la versión primera. La primera, que la es primera. una maravilla con toda la orquesta y todo este sonido tan fantástico que puso Phil Spector y de las pocas cosas que hizo Phil Spector y que no produjo George Martin. Que por cierto, el popurrí precioso que termina Abbey Road Sí. eran canciones que habían dejado ahí sueltas los Beatles y George Martin las agarró y las hizo, Sí. Sí. un popurrí que es precioso. Es divino. Sí. Es precioso. Precioso, Sí. precioso, sí. Bueno, No. ahí de nuevo, Sí. gracias a George Martin, existen esas joyas. Si no, pues se hubieran quedado en el olvido, quién sabe dónde. Así es, así es. Te voy a hacer una precisión que me hace mi primo Carlos López, A ver, que A es ver. una persona un poquitito mayor que nosotros, Sí. muy poquito. sí. Él dice que según sus recuerdos, lo que se oía en la Pantera era Beatles contra Creedence. ¿Eh? Ah, no sé, yo no no sé. sé, no Fíjate, sé. ¿eh? fíjate. No, yo me acuerdo de los concursos. No, hay de- también Beatles Stones, pero Sí. hay que ver luego cómo acomodamos todas estas Sí. votaciones, porque... Bueno, la podemos hacer en la hora de opinar. ¿Usted por qué Exactamente. vota? Usted Por- porque- sí, sí, sí. Que abran ¿Por los qué no? teléfonos. Sí. Vamos a abrir los Eso, teléfonos. eso. A ver, antes de irnos, álbum favorito. Probablemente el álbum blanco, pero Ah, tú también ya lo depende, dijiste. Tú ya lo depende dijiste. también del día que me preguntes. Yo, Sargento Pimienta, Ándale. de calle. De calle. Sargento- Fíjate, porque creo que Sargento Pimienta, a mí me encanta Let It Be y Abbey Road, ¿no? Sí. Pero creo que la genialidad del Sargento Pimienta, o sea, el Sargento Pimienta sí cambió la historia de la música, yo creo, desde la portada Sí, que sí, sí, tiene, sí, sí, como sí, tú sí, decías, Julia, todo tipo de simbolismos, ¿no? Julia. Sí. No, y yo voy contigo, Sargento Pimienta. ¿Sí? Me encanta, me encanta.
Bueno, y la canción Sargento Pimienta después con With a Little Help of My Friend Sí. es una maravilla. Claro. Toda la Dominique, combinación, cómo armaron todo, es una joya. es una Me joya. encanta. Es una joya. Digo, y esa es otra cosa que ya no se oye hoy en día, porque hoy se oye con Spotify canciones. Sí. No se oyen álbumes. No se oyen álbumes. A Así es. nosotros nos Exacto. tocó el LP, 2 lados, escuchar todo el disco, Sí, ¿no? sí, que, sí, sí. que eso ya se ha perdido también, sí, ¿no? sí. Dominica, Además, el Sargento Pimienta, sí, el Sargento Pimienta no tuvo ninguna canción vendida como disco sencillo. Entonces tenías que escuchar todo el álbum. Así Ninguna es. salió como sencillo. Así Eso es. era una gran diferencia. Sí, totalmente. Dominique, ¿tu álbum favorito de los Beatles? Híjole, pues yo creo que Revolver o Abbey Road. Ah, Y Revolver creo también. que además estamos volviendo a la época cuando inicia la música de los sencillos, ¿no? De los de 45 revoluciones, que ahorita, como decían, lo que escuchamos son canciones, no álbumes, entonces no hay tanto este rollo del concepto con tanta oferta que hay. Pero sí, esos Revolver yo creo que es de los que me gustan más. Ay, a mí me Sí. encantaba eso Ya de vi. los álbumes, de ir ahí a la disco, ¿no? Y ver los álbumes, agarrarlos, Sí. ver las Sí, portadas, sí, sí. La ver lo que portada. traían, ponerlo en tu disque, en la consola. caros. Abrirlo, Eran caros. sacarlo. Sí, Eran caros. Estar sí. en fan, Sí, ¿no? sí. Verlo. Bueno, ya Lo estamos más viejitos. Conclusión, Sí. ya estamos Dejemos bien. el paso a los jóvenes. A que ya los están aquí, jóvenes, a ya Genaro están aquí Lozano. los jóvenes. Sí. Gracias, Julia, gracias, Dominique. Gracias por estar con Gracias. nosotros. Eso, chicas. Gracias, Qué bueno gracias, verlas. Leo. Gracias por de verdad qué buena estuvo la mesa. Querido Gracias, Leo. Julio. Vámonos. Gracias y gracias a usted. Ya está Genaro Lozano aquí. Quédese con él a ver punto y contrapunto. Yo los veo el lunes a las 10 de la noche.